Buenas tardes, un día más y bienvenidos a la hora de los niños. Como en el programa anterior vimos, habían llegado el pueblo de Israel al monte Sinaí, que es este que tenemos aquí atrás. Y bien, y aquí es donde el Señor va a empezar a hacer su alianza con su pueblo. Vemos que Moisés es como es el profeta que habla a través del pueblo ante el Señor. Moisés también es el defensor del pueblo, actuará como abogado. Y también como sumo sacerdote, o sea, como el sacerdote responsable de todos. Pues cuando Moisés habla con Dios o Dios habla con Moisés, el pueblo judío tiene miedo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es como trueno y relámpago. Y ante tal estruendo, el pueblo judío teme, se queda sobrecogido. Y es en este monte donde el Señor pues le va a pedir a Moisés que suba durante unos días para concordar la ley que va a llevarles como pueblo. Recordamos que desde que existe el pueblo de Israel, desde Egipto, no había tenido nunca una ley concreta. Siempre se habían basado en obedecer otras leyes. Ahora, sin embargo, es Dios el que va a hacer una ley para su pueblo. Dios les va a dar una ley que van a tener que guardar si de verdad quieren saberse como pueblo elegido. Esta ley es la llamada ley de la alianza, y es la parte fundamental. Sin ella no existiría esa alianza. Esa unión entre Dios y pueblo no podría darse si no se observa esta ley, si no se guarda. ¿De qué consta la ley? Bueno, pues la ley es un código, como varias leyes, de las cuales nosotros conocemos los famosos 10 mandamientos, que aquí se llaman el decalogos. Decalogos porque viene del griego deca, que es 10, y logos, palabras, las 10 palabras. Recordamos los 10 mandamientos. El primero que les dice es, amarás a Dios sobre todas las cosas. El segundo, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. El tercero, santificarás las fiestas. El cuarto, honrarás a tu padre y a tu madre. El quinto, no matarás. El sexto, no cometerás actos impuros. El séptimo, no robarás. El octavo, no darás falso testimonio ni mentirás. El noveno, no consentirás pensamientos ni deseos impuros. Y el décimo, no codiciarás los bienes ajenos. Pues bien, estas son las famosas tablas de la ley. Actualmente están perdidas, debido a que con el paso de los siglos no se sabe bien dónde llegaron a parar. El pueblo judío ya no sigue estas leyes, pero las tiene ya grabadas en el corazón. Sin embargo, lo que es en la forma física no están recogidas. Pero para eso tenemos no solo un libro entero que trata de esta ley, que se llama el Deuteronomio, del cual pues aparecerá más adelante en lo que es la Biblia, sino también nosotros los cristianos mantenemos sobre todo los 10 mandamientos como los vitales, pero aparte estaban las leyes sobre el altar, la ley sobre los esclavos, debido a que en aquel momento sí que había esclavitud. Pues había una ley concreta de cómo cuidar o cómo más o menos tener al esclavo. Había también leyes concretas en cuanto a los delitos de muerte. También si alguien sufría una lesión corporal, ceguera, perdía alguno de los miembros, o heridas, o lo que sea. También la responsabilidad que tenían cada uno en su trabajo. También sobre el ligoteo, cómo debían de ligar entre los jóvenes. También las leyes sociales y religiosas. También se le otorgaba una legislación judicial. ¿Qué debían de hacer en el año sabático? Y sobre todo, ¿qué es lo que pueden hacer en el sabbat? Recordamos que el sábado es el día de fiesta para los judíos, al igual que el domingo es para nosotros los cristianos. Pues en el sabbat ellos tienen prohibido cualquier acto, cualquier cosa que les cueste un esfuerzo, un trabajo humano. Pues en esta ley, en este código, les queda recogido qué es lo que pueden y qué es lo que no pueden hacer. También sobre las festividades y otros cultos. Recordamos la Pascua. La Pascua hebrea recordaba el paso del Señor por Egipto para sacarles. Pues cómo debían de festejarlo. Y otras más, las exhortaciones y las promesas. Las exhortaciones son como las recomendaciones, los consejos, como leemos en nosotros a los apóstoles,
cuando dice, y San Pablo los exhortó. Pues es que los estaba recomendando, los estaba diciendo por dónde ir, les estaba dando un consejo. Bueno, pues este pueblo pasa de no tener una ley a tener que cumplir una serie de normas. Esto es algo raro, pero el caso es que Dios pide que esta ley, para elaborarla, pues a Moisés le pide que suba a la montaña, porque es donde aún no había, digamos, un santuario donde encontrarse Dios con el hombre. Moisés sube y estará ahí unos cuantos días. Entre tanto, pues claro, a los judíos eran muy impacientes. Entonces lo que hacen es pues pedirle a uno de los sumos, al sacerdote, que en este caso es Aarón, en el cual aquí vemos los sacerdotes cómo eran en aquella época, cómo debían de ser, debido a que no hay fotos, pues le piden que con las joyas le construyan un becerro de oro. El famoso becerro de oro al que ellos empiezan a idolatrar. Bueno, pues Dios no queda desentendido de esto. Y le cuenta a Moisés qué es lo que está haciendo el pueblo mientras que ellos estaban viendo cuáles eran las leyes que tenían que seguir. Dios le cuenta que acaban de hacer un animal de oro y que le están rindiendo culto como si fuera Dios. A lo que Moisés, lo primero, pues se arrepiente porque está diciendo, jolín, o sea, pues vaya un pueblo, o sea, vengo yo aquí a hablar contigo, a interceder por ellos y así es como lo pagan. Dios, claro, Dios se encolariza. ¿Qué significa esto? Que se enfada muchísimo y quiere acabar con todo ese pueblo, quiere matarlos en el desierto. A lo que Moisés le empieza a decir que le empieza a convencer a Dios de que tenga misericordia de ellos. Acuérdate de cuando nos sacaste de Egipto y qué es lo que dirán en Egipto de que los llevó al desierto para matarlos. A lo que Dios pues suelta la mano, se relaja y recuerda pues que Él es misericordioso ante todo. Entonces decide perdonarlo. Sin embargo, Moisés no es misericordioso, que digamos. Moisés baja de la montaña y lo primero que hace es coger, junto con un grupo llamado la Santa Ira, que era un grupo de los sacerdotes, pues cogen el becerro, lo funden, quedándolo hasta que el oro se queda hecho casi polvo, y se lo da a beber a todo el pueblo de Israel que había cometido esa idolatría, salvando, claro, a los que se habían mantenido en el camino del Señor. Vemos pues aquí la diferencia, como Moisés pues también había visto pues en ese gesto un acto de idolatría que era un pecado tan grave que solamente podía resolverse pues haciendo que el pueblo pues tragara con sus hechos, que es lo que más o menos pues simboliza. Y es aquí cuando pues se acaba el libro del Éxodo, debido a que ya hay una alianza en sí, ya tiene el pueblo de Israel un código de conducta, una ley para seguir, y en el cual pues a partir de esto pues se sucederán pues los siguientes jefes del pueblo. Moisés, recordamos pues que ya tenía una edad, entonces pues es verdad pues que no le queda mucho, pero aún así los años que le sigan quedando él va a seguir aconsejando y va a seguir nombrando los sacerdotes que él vea necesarios, entre ellos pues su hermano Aarón es el primero de los sacerdotes, y también va a seguir nombrando a quienes van a ser los jueces, porque estamos aún en una época que se llaman los jueces al grupo de personas mayores, de sabios, que se reunían en torno y eran los que regían al pueblo, eran como una especie de reyes. Y sobre los sacerdotes, pues aquí, tal como vemos aquí arriba, tienen una vestimenta un poco rara en cuanto a que no estamos acostumbrados, pero sin embargo recordamos algunos elementos pues que nos pueden parecer similares a lo que hoy en día vemos. Vemos por ejemplo una especie de alba, vemos que tiene una especie de alba, aquí, tiene como una especie de alba, también vemos el incensario, en el cual pues ellos como al igual que nosotros ofrecían a Dios pues un incienso que es un aroma, una piedra que se va quemando y deja un aroma y era como una especie
de sacrificio en forma de aroma. Los sacerdotes eran los encargados de realizar los sacrificios, debido a que recordamos que en aquella época no era como hoy en día, que ya gracias a Dios no matamos a los animales para ofrecerlos a Dios, pero en aquella época sí. Era una religión basada en el culto de sangre, que se llama, en el cual para que Dios escuchara tus plegarias, tenías que ofrecerle a cambio la sangre de algún animal. Bueno, pues la ordenación sacerdotal también era de este estilo, debido a que, bueno, primero se hacía al candidato, darse un baño, en el cual pues se le imponía la vestidura de sacerdote, el alba y todos estos ornamentos, y se le ungía con aceite. Aquí ya pues vemos ahí cómo empieza pues el significado de la unción. Luego, mediante la imposición de manos, se le entregaban las ofrendas. Un novillo solía ser un novillo, que es pues un pequeño torito, pues por el pecado. Un carnero, si era un holocausto para Yahvé. Y si era para la consagración propia de los sacerdotes, entonces se entregaban 2 carneros. Y luego, pues se hacía el banquete sagrado de los sacerdotes, en el cual pues ellos comían la ofrenda. Y por último, pues elaboraban el sacrificio diario. La forma de la ordenación sacerdotal pues es muy parecida a la de hoy en día, debido a que encontramos la investidura, la unción y la imposición de manos. Y luego, otra de las particularidades que había era que aquí ya se crea la llamada tienda del encuentro, en esta época del Sinaí. ¿Qué es la tienda del encuentro? Es como el pretemplo, lo anterior al famoso templo de Jerusalén, del cual hoy solo quedan ruinas. Pues aquí es como su predecesor, por así decirlo, su abuelo. En esta tienda del encuentro, pues era, pues como su nombre indica, era una tienda de campaña. Una tienda de campaña en la cual estaba el arca que se crea para llevar las tablas de la ley. Y en ella es donde reside el Señor, donde el Señor baja y estará él constantemente en medio del campamento que se va a crear alrededor de esa tienda. Bueno, pues tras estos sucesos, antes del siguiente libro, que veremos el próximo día, vemos una última cosa que le pide Moisés a Dios, y es para mostrar pues esa confianza que tenía Moisés con Dios, debido a que Moisés había encargado de devolver esa ofensa a Dios de la idolatría que habían hecho con el becerro. Pues él se había encargado de hacer justicia, de quemar ese becerro y hacérselo beber a aquellos idolatradores. Pues Moisés siempre va a preferir caminar antes detrás del Señor que del pueblo. ¿Qué significa esto? Que si el pueblo decide no volver con Dios, Moisés, antes que seguir al pueblo, va a seguir al Señor. Y debido a esto, Moisés le va a preguntar al Señor que si le puede dejar ver su rostro. Esto ya es una prueba de la confianza que tenía. Dios, sin embargo, no es que acepte ver el rostro. De hecho, le dice que no podría vivir si ve el rostro de Dios, debido a que quedaría completamente irradiado, que quedaría completamente absorbido por la luz que emana de él. A lo que el Señor le dice que va a pasar, sin embargo, a su lado y le va a dejar ver la espalda. Y es así como concluye el libro del Éxodo, pues Moisés viendo cómo el Señor pasa a su lado y le permite ver la espalda del Señor. Espero que os haya gustado. Nos veremos en el siguiente episodio del jueves, en el cual empezaremos a ver un poco pues quién es Aarón y por qué es el sacerdote, qué era lo que se encargaban, cuántos sacerdotes había, y un poco seguiremos por la historia de ese nuevo pueblo que acaba de hacer una alianza con el Señor. Un saludo, espero que sigáis todo bien y nos vemos. Adiós.